En la historia del Nuevo Testamento, nadie conoció a Jesús por accidente. Siempre hubo alguien, una persona, que comunicó activamente el mensaje de Dios. Siempre hubo alguien que estaba por ahí dando testimonio, alguien que estaba predicando el Evangelio. No todos predicaron a multitudes, ni mucho menos. Algunos, la mayoría, llevaron a una sola persona, alcanzaron una sola persona. Pero a través de esa persona, por ejemplo, la mujer samaritana, todo un pueblo conoció de Jesús a través de ella. Andrés solamente alcanzó, por lo menos se menciona, a una persona, que fue su hermano Pedro. Y gracias a eso, Pedro se convirtió en apóstol y uno de los misioneros más grandes en la historia del Nuevo Testamento. Entonces, nosotros vemos que la expansión del Evangelio comenzó a través de conversaciones personales. Personas que hablaban de Jesús. Y esa es la misión que nosotros tenemos, ni siquiera misión. Cuando nosotros entendemos de dónde hemos sido rescatados, cuál era nuestra condición, cuál era nuestra eternidad, cuál iba a ser nuestro futuro cuando nos muriéramos sin Cristo. Cuando uno entiende el regalo, la bendición, el tesoro que Dios nos ha dado por medio de la salvación, sencillamente no podemos quedarnos callados. Cuando vemos a nuestro lado, vemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos sin Cristo, entendemos que su realidad es la misma que teníamos nosotros y nos duele el corazón. Y por eso, por amor, somos movidos a hablarles de Dios, a traerlos a Jesús. Pero muchas veces no lo hacemos. Nos volvemos duros, indiferentes. Vemos la necesidad del mundo a nuestro alrededor y no nos da nada. Bueno, el Señor esta mañana quiere hablarnos de nuestras vidas y nos va a mostrar algunos ejemplos de cuán sencillo es hablar a otros de Jesucristo. Para que dejemos excusas de que es que yo no estoy preparado, que es que yo no me siento seguro, y qué tal si me preguntan de este tema, y qué tal si me preguntan de este otro, y yo qué le voy a decir, y yo qué. Estamos llenos de excusas. No, que es que estoy muy ocupado, que es que... Vamos a ver cuán sencillo es poder invitar a otros a conocer a Jesucristo. Vamos por favor a Juan, capítulo 1, versículos 40 al 42. Apenas está Jesús empezando su ministerio y está apenas haciendo la invitación a las primeras personas a que lo sigan. 40, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Quiero que miremos sencillamente este pasaje. ¿Qué encontramos allí? Andrés era un experto, amplio conocedor de Jesucristo. Llevaba meses en un curso intensivo de evangelismo. De ninguna manera era un joven que recientemente se había encontrado con Jesucristo. No tenía ninguna clase de experiencia hablando de Dios. Era un pescador. Este hombre no era de los que se metía como los fariseos, como los escribas, que sí conocían la Biblia y estaban metidos. No, este era un pescador dedicado a su empresa. Y dice, halló primero a su hermano. Esta palabra, halló a su hermano, la palabra que se traduce del griego, implica una búsqueda previa. Es decir, lo halló porque lo estaba buscando.
Sí, la implicación del griego de esta palabra que se traduce como halló es lo halló porque lo buscó. Entonces vemos algo muy bonito en Andrés. ¿Y qué fue? Que fue a buscar a su hermano. Andrés pensó en alguien. Andrés dijo, voy a llevar a mi hermano a Jesús. Y entonces Andrés fue a buscar a su hermano Pedro y lo encontró. Y cuando lo encontró, ¿qué le dijo? No le dio una cátedra teológica, ni le predicó los 4 principios para salvación, no agarró ningún pasaje de las Escrituras para decir, venga, lo evangelizo con esto. No. Andrés fue y le dijo, hemos encontrado, ¿cómo dice? Hemos hallado al Mesías. ¿Qué más le dijo? No más. Así de sencillo. Oiga, me encontré con Jesús, el Salvador. No le dijo nada más. No le predicó un sermón. No le respondió dudas ni inquietudes, no buscó convencerlo con argumentos ni de ninguna manera. Simplemente hemos hallado al Mesías. ¿Y qué hizo después? Se aseguró de llevarlo ante Jesús. Y lo trajo a Jesús. Eso fue lo que hizo Andrés. Nosotros no llevamos personas a una institución, a una doctrina, a una religiosidad. Nosotros alcanzamos personas para Jesús, para que alcancen la salvación, para que sus pecados puedan ser perdonados y tengan la vida eterna, para que haya una transformación en cada una de las personas. Pero todo eso no depende de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que hizo Andrés, lo traigo a Jesús. ¿Y quién se encargó de convencer a Pedro? De transformar la vida de Pedro. ¿Andrés? Fue el mismo Jesús. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Y miren cuán bonito es esto, porque ¿cuántas veces nosotros vemos a Andrés como una figura relevante en el Nuevo Testamento? Andrés figura cuando se mencionan los nombres de los 12 apóstoles y no es mencionado más allá de eso. Pero en cambio Pedro, Andrés, pongámosle que Andrés solamente alcanzó a Pedro, que no fue así porque fue uno de los apóstoles y sabemos que estuvo varias veces en misiones predicando el evangelio y era uno de los apóstoles, o sea, activamente estaba evangelizando, pero pues no lo vemos en las páginas de la Biblia. Pero ganó a Pedro y Pedro se convirtió en uno de los apóstoles y en uno de los misioneros más importantes del Nuevo Testamento. A través de Pedro se abrieron las puertas del evangelio, tanto para judíos en el día de Pentecostés como para los gentiles cuando le predica a Cornelio en su casa. Ahí es la primera vez que se predica el evangelio a gentiles. Y la primera vez que se predica de manera masiva al pueblo judío es en Pentecostés con el primer discurso de Pedro. Entonces nosotros no sabemos, usted no sabe qué va a hacer Dios con esa persona que usted alcance para Cristo. Usted no tiene ni idea si ese hombre, si esa mujer va a ser el iniciador de un avivamiento espiritual, de una revolución con el Señor. Usted no lo sabe. Muy sencillo. Miremos otro ejemplo, Juan, ahí mismo, capítulo 1, versículo 43 al 46. Entonces, el evangelismo comienza con una invitación muy sencilla. Ven a Jesús y lo traigo a Jesús. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas,
así a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Me encanta lo sencillo que es esto. Encontramos otro caso muy similar en este pasaje, ¿no? Felipe recién se había encontrado con el Señor, tampoco sabía nada ni tenía ninguna experiencia, apenas lo había empezado a seguir. Y Felipe, al igual que Andrés, ¿qué hizo? Andrés pensó en Pedro y dijo, mi hermano, que es mi compañero de pesca, el más cercano a mí, lo voy a alcanzar para Jesús. Felipe pensó en su amigo y dijo, vea, yo tengo que traer a Natanael ante Jesucristo. Y fue y se puso a buscar a Natanael hasta que lo encontró. Y cuando lo encontró le dijo, hemos hallado al Mesías, del que hablan los profetas, del que hablan las escrituras. ¿Y con quién se encontró Felipe? ¿Con alguien hambriento por el Señor? Era un hombre, digamos, tal vez escéptico. ¿Y de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Y qué le responde Felipe? Se empezó a rascar la cabeza. Yo ahora qué le digo, no, sí, de Nazaret, claro que salen cosas buenas, no que mire, el pescado más bueno es de Nazaret, y mire que, no, él no pensó, no buscó razonamientos, argumentos para convencer a Natanael. ¿Qué hizo? Venga usted mismo delante de Jesucristo y véalo con sus propios ojos. Experimente usted mismo qué es lo que el Señor quiere hacer en su vida. Yo no soy quien para saber los propósitos de Dios en usted. Yo lo traigo solamente a Jesús. Entonces Natanael es escéptico, pero Felipe no discute ni le argumenta. Simplemente lo invita a comprobarlo por sí mismo. ¿Cuán sencillo es la invitación de Felipe? Venga y mire. Y eso es un problema muy grande que nosotros tenemos, Amparito. Mira que en ambos casos Jesús sabe quién es el que viene. Porque con Pedro le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Y con Natanael también le respondió que Te conocí antes cuando estabas debajo del árbol. en realidad en quien no hay nadie. Así es. Te está esperando. Exactamente, gracias Amparito. A nosotros no nos corresponde saber los procesos que Dios tiene con cada persona. Y nosotros a veces nos bloqueamos. Tal vez tú conoces un Natanael y cuando piensas en él, en evangelizarlo, dices, uy, pero es que yo sé que me va a preguntar por esto y esto y esto. Y yo no estoy preparado para dar respuesta a tanta cosa. Yo me enredo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Acercarlo a Jesús. Y Jesús es el que le va a abrir los ojos. Todos nosotros éramos terribles pecadores. Aún hoy en día cometemos pecado. Tal vez ya no con la misma conciencia de voy a hacer esto y no me importa lo que Dios diga. No, porque luchamos contra el pecado. Pero las personas que no conocen de Dios, a nosotros no nos corresponde llegar y empezar a decirles que usted es un ta. Y tiene que cambiar, y tiene que cambiar. No, ese es un proceso cuando la persona se encuentra con Jesús. Jesús le abre los ojos y le hace ver su propia realidad. Nosotros a veces nos bloqueamos y no damos los pasos que tenemos que dar porque nos llenamos de ideas. Y no, ¿y pero qué me va a decir? Y es que ¿qué va a pasar? Y es que si me sale con esto. Mire, no nos debe importar. Nosotros vamos venga y experiméntelo con sus propios ojos, con su propia vida. Dese la oportunidad de conocer a Jesús y Él es el que se va a encargar de sorprenderlo. No yo con mis argumentos y razonamientos. Es el Señor. Pero necesitamos traer la persona a un encuentro genuino con Jesús. ¿Dónde está el poder entonces? No está en los argumentos, sino en
el encuentro personal con Jesucristo. Natanael va y se encuentra con Jesús y como lo decía Amparito, Jesús le dice, he aquí, conocía a Natanael y le reveló desde dónde lo había visto. Inmediatamente Natanael cayó delante del Señor mío. Inmediatamente. Pero fue el Señor es el que hace la obra, no nosotros. Entonces, al igual que Andrés y que Felipe, tú eres llamado a buscar a ese amigo, a hallar a ese familiar y de manera muy sencilla decirle, me he encontrado con Dios de una manera muy especial. Quiero que vengas y experimentes lo mismo. Quiero que lo conozcas. No le estoy hablando de, pero es que usted es cristiano, yo no soy de esa religión, yo soy no sé quécito. No, yo no le estoy invitando a ninguna religión. Yo quiero que usted experimente una relación con Jesús, como nunca lo ha hecho. Sigamos mirando cuán sencillo es alcanzar a otros para Jesús. Vamos a Hechos capítulo 16 y a través de otros 2 pasajes que vamos a ver, vamos a encontrar cómo nuestro hogar se convierte en una plataforma para el Evangelio espectacular, sin gran esfuerzo. Hechos 16, versículo 30-34, no vamos a meternos en el contexto, están Pablo y Silas en la cárcel y sucede una situación allí y bueno, se encuentran con el carcelero. Versículo 30, y sacándolos el carcelero, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta más espectacular y más importante que pueda hacer una persona, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Este hombre tiene un encuentro con Jesús a través de Pablo allí en la cárcel. Sucede una situación y este hombre queda impactado y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tiene una experiencia y la respuesta de Pablo me gusta porque es un poco, diríamos, atrevida. Si usted quiere ser salvo, es como si le estuviera diciendo, invíteme a su casa porque usted y su familia necesitan oír el Evangelio, creer en Jesucristo y alcanzarán la salvación. Más o menos es lo que Pablo le está diciendo a este hombre. ¿Y cuál es la respuesta de este hombre? Con 2 personajes que están en la cárcel, que han sido metidos a la cárcel por alguna razón, los saca y dice ahí al final, llevándolos a su casa les puso la mesa, los llevó a su casa, les sirvió comida, les lavó las heridas. Este hombre utilizó su casa, su mesa, como un lugar para que Pablo y Silas predicaran el Evangelio a su familia y a los siervos que habitaban en su casa. Entonces fueron varias personas, no fue solamente su esposa y sus hijos, sino sus siervos de su hogar, los que también esa noche oyeron el Evangelio, creyeron en Jesucristo y no solamente quedó allí, sino que hicieron un compromiso, se bautizaron. Dijeron, realmente yo quiero morir a mi vida hasta hoy. A partir de hoy quiero vivir una nueva vida a través de Jesús. Quiero conocerle y seguirle. Ese compromiso lo hicieron allí esa noche. Toda su familia. ¿Como consecuencia de qué? ¿Cuánto conocía el carcelero de Jesús? Simplemente abrió las puertas de su casa y trajo a alguien que sí sabía el Evangelio. Y toda su casa fue salva. ¿Cuántos tal vez hay aquí que anhelan que su familia conozcan de Cristo, pero nunca han hecho una invitación a ninguno de nosotros, de los líderes? Oiga, yo voy a hacer una cena, voy a invitar a mi familia, a mis amigos, quiero que usted venga y les predique el Evangelio.
¿Cuán difícil es eso? El Evangelio entró en una casa y toda una familia fue alcanzada. La salvación transformó inmediatamente el ambiente de este lugar. De ser el guarda, se convirtió en un servidor que les sanó, que les alimentó, que los hospedó. Dios quiere usar tu casa como un lugar para alcanzar a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos. Lo mismo lo vemos en el caso de Mateo. Vamos por favor a Lucas capítulo 5, versículo 29 al 32. Mateo 5, 29 al 32. Dice, Lucas, ¿qué escucharon? Porque es que Lucas 5 habla de Mateo, de Leví, que es Mateo. Por eso se me cruzaron los cables. Y dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí vemos otra vez un momento bien bonito. Mateo, que es Leví, acababa de ser llamado por Jesucristo para seguirle. Tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y qué fue lo primero que hizo Mateo? Hizo un banquete. Acordémonos que Mateo era un recaudador de impuestos, un publicano, y tenía plata. En Lucas, sí, pero Mateo es Leví. Mateo tenía mucho dinero y entonces hizo un banquete, un gran banquete. Invitó a Jesús, a los 12 apóstoles, y sí ve que ¿quiénes más estaban sentados con ellos? Gran compañía de publicanos. Había muchos otros recaudadores de impuestos. Entonces, ¿a quiénes invitó Pablo a su casa a cenar? Pudiéramos decir, a sus compañeros de trabajo, al gremio de trabajadores. En ese entonces serían como los de la DIAN, digamos, los que recaudaban los impuestos para el Imperio Romano. Entonces invitó a sus compañeros de la DIAN, de su trabajo, a una cena en su casa. Y en la cena, ¿qué pasó con Jesucristo? Hizo un llamado a los publicanos al arrepentimiento, les predicó el evangelio, y por eso se enojaban los fariseos y los escribas. Uy, ¿por qué están con esta chusma de publicanos y pecadores? Recordemos que los fariseos y los escribas tenían, y todo el pueblo en general, a los publicanos los odiaban porque trabajaban para el Imperio Romano. Entonces los romanos los aborrecían porque eran chusma judía, y los judíos los aborrecían porque se habían vendido al Imperio Romano para quitarle la plática a ellos. Entonces, allí estaban en la mesa y Jesucristo les estaba predicando el evangelio. ¿Y qué fue lo que hizo Mateo? ¿Qué evangelio predicó Mateo? Ninguno. Pero alcanzó a sus compañeros de trabajo. ¿Cómo? ¿Qué hizo? Algo muy difícil. Los invitó a su casa a una cena. ¿Será que podemos hacer eso? Es muy difícil para que otras personas alcancen a Jesucristo, sacar unos pesitos y preparar una comida para otros. Otro caso igual es el de Cornelio. Pero este hombre aún todavía peor, porque no conocía de Dios, pero sí quería conocerlo. Miremoslo. Hechos capítulo 10, versículo 24. Hechos capítulo 10, 24 dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. ¿A quiénes? Recordemos,
estaba esperando a Pedro y otras personas que vinieron con Pedro para predicar el evangelio a Cornelio. Entonces, si Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, saltémonos al 27. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Versículo 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio ni siquiera había escuchado el evangelio, pero aún así dijo: yo estoy interesado en conocer más de Dios. Y entonces mandó a buscar a alguien que sí conocía de Dios. Y convocó a toda su familia y sus amigos más íntimos. Pero sus amigos más íntimos seguramente eran muchos, porque dice que cuando entró Pedro a la casa, dijo, encontró a muchos que se habían reunido. Era un centurión, Cornelio, tenía riquezas, tenía tierras. Seguramente su casa era muy grande y recibió un montón de personas. No nos dice si los invitó a las 11, a un desayuno, a un almuerzo. Estaban ahí todos reunidos. ¿Qué hizo Cornelio? ¿Cuántos argumentos tuvo Cornelio para convencer a las personas que invitó? Ninguno. Y Pablo fue y les predicó el evangelio. Ya lo que sucedió después de ello, ya depende del Señor. Sí, por eso. Pedro fue y les predicó el evangelio. Entonces, miren que nosotros necesitamos seguir estos ejemplos. Que nuestras casas sean una plataforma para alcanzar a otros para Cristo. Usted simplemente prepare una cena, unas 11, invite a sus amigos, a sus vecinos, a su familia y díganos a nosotros, invítenos a nosotros y vamos y predicamos el evangelio. No tiene que ser más. O vaya, busque un amigo como Andrés, como Felipe y acérquelo a Jesús. Predíquele el evangelio. Háblele de Jesús, ore con Él, ore por Él, esté pendiente de sus necesidades. Lo único que hizo Cornelio fue, quiero conocer a Dios y no lo quiero conocer solo. Yo quiero que toda mi familia conozca a Jesús. Y no solo mi familia, mis amigos conozcan a Jesús. Mire, seguramente ustedes han experimentado lo mismo que me ha pasado a mí. Que tienen amigos y familia que no conocen al Señor ni caminan con el Señor. ¿Qué va pasando con el tiempo? Que se vuelve incómodo estar con ellos. Y uno los ama, pero es incómodo, porque ya no hay muchas cosas en común. Porque ellos siguen pensando en cosas vanas, enfocados en cosas de este mundo, deleitándose, regodeándose en sus pecados. Y nosotros buscando agradar a Dios, buscando la santidad. Y entonces ya uno, listo, comparto con ellos, pero no tengo el mismo gusto. Pero cuando todos estamos en la misma sintonía, amando y caminando con el Señor, es muy bonito. La coinonía, el amor, la armonía que se experimenta en medio de la familia y de las amistades. Entonces, dispongamos nuestros hogares. ¿Cuándo? Ya. Esta semana, la semana que viene. Hagamos algo. Pensemos en ese familiar, en ese amigo, en ese compañero de trabajo. Invitémoslo. Invítennos. Cuentan con nosotros el liderazgo para que vayamos a sus casas y prediquemos el evangelio y respondamos preguntas incómodas que ustedes no quieren responder. Veamos Juan capítulo 4, por favor, versículo 28. Vamos a ver otro caso, otra situación donde
encontramos el testimonio personal como una herramienta muy poderosa para alcanzar a otras personas y traerlas a Jesús. Juan 4, versículo 28, es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Si ustedes quieren, los invito, pueden en su casa mirar el contexto, los pasajes anteriores, para que se den cuenta la conversación que Jesús tiene con esta mujer. Y le dice quién es ella y qué está sucediendo en su vida. Y entonces, ahí llegamos al versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, ahí donde estaba en el pozo donde se encontró con Jesús, y fue a la ciudad, porque el pozo quedaba a las afueras de la ciudad, y dijo a los hombres, ¿qué les dijo? ¿Cuál es el llamado? Vengan y vean. O sea, los está llamando a un encuentro con Jesús. Vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad, hicieron caso al llamado de esta mujer, salieron de la ciudad y vinieron a él. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Acá otra vez nos encontramos con alguien que no tenía ninguna experiencia en predicación. No llevaba años caminando con Jesucristo, ni había hecho cursos de discipulado, ni de evangelismo, nada. Esta mujer, ¿qué hace? No solo no era experta, sino tenía un pasado complicado, digámoslo así. Había estado con 5 varones y con el que estaba ahorita no era su esposo. Así que era una mujer que no es que tuviera una reputación de, uy, esta mujer es con el Señor. No, era una mujer de reputación más bien mala. Tenemos que decirlo así, es como la presenta la Escritura. Pero a esta mujer no le importó su reputación, ni las dudas que ella misma pudiera tener, porque dice, ¿será este el Cristo? Pero sí quedó impactada con su encuentro con Jesucristo. Y eso fue lo que fue a dar testimonio allá, a decirle, venga, me acabó de pasar algo espectacular con Jesucristo. Vengan y vean ustedes, o sea, igual que Andrés, igual que Felipe, venga y vea. Vengan y dense cuenta ustedes mismos. Ella contó su testimonio y el testimonio fue el gancho para atraerlos a Jesús y que cada uno tuviera su propio encuentro con Dios. ¿Y qué nos dice allí? Muchos creyeron por el testimonio que daba esta mujer. Salieron al encuentro y se encontraron con Jesucristo. ¿Qué hizo esta mujer? No predicó el evangelio, ni citó versículos de memoria. Dijo, vea, me encontré con el Señor y estoy experimentando una paz. He encontrado respuesta a aspectos en mi vida. Encontré sabiduría para tomar una decisión importante. Ven y ves. Y los trae al encuentro con Jesús. Simplemente hablemos de lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas, de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. ¿Jesús ha hecho algo en tu vida? Es la pregunta. ¿No te perdonó los pecados? ¿Te dio la vida eterna? Empezando por ahí. ¿Cuántas más obras hace el Señor en tu vida? Y si no está haciendo obras, entonces ¿qué clase de cristianismo estás teniendo? Que no estás caminando en obediencia al Señor, que no estás dependiendo y clamando por esos imposibles y milagros en tu vida. Yo aquí escucho cada semana que cuentan testimonios de lo que Dios hace. Contemos eso afuera y digámosle, yo quiero que usted experimente eso mismo. Vengan y vean. Es la invitación que hace esta mujer. No respondió preguntas, simplemente les dio testimonio. Miren, se me olvidó de lo que hablábamos ahorita.
En Cali, cuando estábamos en Cali y renuncié al trabajo para servir al Señor, pues yo no conocía más personas con las que había trabajado y las de la iglesia. Pero tenía una amiga en la iglesia, una discípula muy entrona, que conocía mucha gente, pues que había vivido toda su vida y conocía mucha gente. Hicimos un equipo chéverísimo porque todos los días cuando ella salía de trabajar, Daniel, hoy nos vamos a la casa de fulanito, hoy nos vamos a la casa de fulanito. Y todos los días íbamos de casa en casa a amigos de ella. Ella obviamente los había llamado, voy a ir con un pastor, que no sé qué, y allá llegábamos a predicar el evangelio, a quemar ropa en las casas de los amigos. Y así empezamos a consolidar la iglesia que dirigimos en la ciudad de Cali. Era una sola persona, pero tenía toda la disposición de quiero ganarme a mis amigos, a mi familia, para el Señor. Y lo hizo. Y la iglesia, la mayoría de los miembros de la iglesia eran sus amigos y su familia. Y es lo que nosotros somos llamados a hacer. ¿No les gustaría ver a sus amigos y su familia aquí al lado? Movámonos entonces al respecto. Demos testimonio. Invitemos a nuestra casa. Y vamos a ver un último pasaje que nos da otro ejemplo. Marcos capítulo 5, versículo 18. Marcos 5, 18. Dice, ese es un caso particular que es el del endemoniado gadareno. Si quieren una vez más entender qué acabó de suceder con este hombre, miren el contexto. Básicamente lo resumo, Jesucristo lo acabó de liberar, venía endemoniado desde hacía muchos años y Jesucristo lo acabó de liberar y este hombre experimentó pues un renacer. Versículo 18, ya se van. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Imagínense, yo quiero estar con usted, o sea, usted me liberó, usted me dio vida nueva, yo no quiero separarme de usted. Pero fíjense la respuesta de Jesús. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Y qué hizo este hombre? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este hombre, una vez más, tuvo un encuentro con Jesús. Encontró libertad en Jesucristo. Y quería estar con él, pero Jesús le dijo, no, tu labor es otra. ¿Cuál es tu labor? Vete a tu casa, a los tuyos, y anúnciales qué ha hecho el Señor en tu vida. ¿Y este hombre qué fue lo que hizo? Hizo un curso evangelístico antes de irse para su casa, porque yo ¿qué les voy a decir y cómo se lo digo? No. Fue a contar su experiencia. Y publicaba daba grandes voces por las calles, por las plazas, desde las terrazas. Este hombre estaba anunciando, gritando, dando gloria a Dios por lo que Jesús había hecho en su vida. ¿No podemos nosotros dar un gloria a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas? Anunciémoslo entonces a las personas que están a nuestro alrededor, vecinos. Aquí este hombre le anunció a su familia, pero también a sus vecinos y al resto de personas que vivían en su ciudad. Dios ha tenido misericordia de ti. Necesitas contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor, para que los otros se maravillen y vengan y conozcan a Dios. Nosotros encontramos en la Biblia, y ahí tenemos los versículos en la guía bíblica. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué eres? Diga, soy escogido.
Diga, soy escogido. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué eres escogido? Para anunciar lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Lo estás haciendo? No se confiesen. Si quieren hacerlo, está bien. Pero ha sido llamado por Dios. Ha sido, escogido por Dios. Escogido, seleccionado. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados. Diga, soy llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Somos llamados para qué? Para seguir las pisadas de Jesús, para hacer lo que Jesús vino a hacer. ¿Qué vino a hacer Jesús? Predicar el Evangelio, traer libertad, restauración a las personas. Y eso lo podemos hacer nosotros. ¿Cómo? Trayendo las personas a Jesús, y Jesús es el que les da libertad, restauración, sanidad, etcétera, etcétera. Pero si nosotros no los traemos a Jesús, pues la gente no los va a conocer. Llamados para seguir a Jesús. Juan 17:18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces diga, soy enviado, soy escogido, soy llamado, soy enviado. Yo les he enviado al mundo. ¿A qué nos envió al mundo? No es a pecar ni estar en las mismas cosas que el mundo. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envié. ¿A qué? A predicar, a salvar a las personas. ¿Cuándo es el momento para hacerlo? ¿El año entrante? Este año dediquémonos a sacar adelante nuestros propios planes y procesos. Y Segunda de Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es hoy, es ahora, es esta semana. Es durante estos 15 días, durante el mes que viene. Es el ya. Tenemos que aprovechar cada día para tender la mano en amor a otras personas y que sean alcanzados para el Señor. ¿Estamos dispuestos? ¿Seremos obedientes al llamado? ¿Sí o no? No veo muchas caras asintiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Identifique una persona. Si quiere, solo una. Y haga como Natanael, como Felipe, como Andrés. Voy a esa persona, voy a buscar a esa persona. Identifique una persona. Un familiar, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo. Si quiere más de uno, espectacular, ojalá que lo haga con más de uno. Use palabras sencillas. No es complicado. ¿Qué vimos que hacían ellos? Venga y vea. Cristo cambió mi vida. Quiero que escuches este mensaje. ¿Es muy complicado? No es nada complicado hacerlo. Abre tu casa. Abre las puertas de tu hogar, invítalos a una comida, a un café, a un tiempo de conversación. Y confía en el poder del Evangelio, porque dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. El poder de salvación no está en ti. El poder de salvación está en el Evangelio. Predicas el Evangelio. Dios no necesita ningún experto.
para alcanzar a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos. Solo necesita testigos fieles, no más. La iglesia creció y sigue creciendo de casa en casa, de conversación en conversación, de persona a persona, de testimonio en testimonio. Hoy Dios quiere usar tu voz, hoy Dios quiere usar tu historia, hoy Dios quiere usar tu vida, tu obediencia para alcanzar a ese familiar, a ese amigo, a ese vecino, ese compañero de trabajo. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Todos ven esa cartelera que está allí? Vamos a escribir el nombre de esa persona que el Señor ha puesto en nuestro corazón mientras hemos escuchado este mensaje, o esas personas. Pero ¿qué vamos a hacer con esas personas? Es realmente la tarea de que tú digas, voy a asegurarme de que se encuentre con Jesús. No es simplemente le voy a entregar un tratadito evangelístico y ya, que el Señor mire qué haga. No, vas a orar por esa persona, vas a llamar a esa persona, vas a preguntarle cómo está a esa persona. Vas a decirle, oye, quiero orar por ti, ¿tienes alguna necesidad? Y vas a orar por esa necesidad, por esa persona. Vas a visitar a esa persona y compartir tiempo con ella, acercarte a ella. Vas a invitar a esa persona a tu casa. Vas a estar pendiente de ella y la vas a atraer a Jesús. No como una trampa o como un engaño o simplemente trayéndola a una religiosidad. Vas a amarla y preocuparte y estar pendiente de la vida de esa alma para que venga a Jesús. Y la vas a traer a Jesús. Le vas a predicar el evangelio. Tal vez esta semana, tal vez la otra semana. Sé sensible al proceso de cada persona. Habrá algunos que tal vez ya les hemos venido hablando y esta misma semana les podemos predicar y los estamos invitando a la reunión de parejas y al próximo domingo la reunión de la iglesia. Pero habrá otros que tal vez nos lleve un poco más de tiempo en visitarles, en orar, en invitarlos a nuestra casa, a compartir, en hablarles del evangelio, en invitarlos por allá en un mes o 2 meses a la iglesia. Cada uno tiene su proceso. Pero ¿qué es lo importante? El llamado. Que estemos atentos, amando a esa persona, porque la tenemos en la mira para salvarla. Voy a salvar a esa persona. Voy a encargarme de que venga a los pies de Cristo. Y si tiene la necesidad de decir, voy a orar todas las noches por esta persona, interceder, lo haces. Y si tienes que hacer un ayuno de una semana para que esta persona doble su corazón y se rinda delante del Señor, lo haces. Es amor. Es decir, si no lo hago yo, esta persona se va para el infierno y se queda sin la eternidad. Y yo puedo alcanzarla, a esta persona. Y nos vamos a asegurar de que esa persona, ese nombre que vamos a poner allí en esa cartelera, esta semana, en 15 días, en un mes, en 4 meses, esté tan cercana a Jesucristo que sea parte de esta familia. Que la veamos cada domingo aquí compartiendo con nosotros, alabando al Señor y creciendo junto a nosotros y discipulándose. Que la veamos participando de los ministerios de hombres, de mujeres, de parejas. Nos vamos a asegurar de que esa persona esté caminando junto a nosotros, creciendo en el conocimiento del Señor. Yo quiero que me levanten la mano. ¿Estamos dispuestos a hacerlo, a amar a esa persona? ¿Sí? Levantemos la mano. Si estamos dispuestos, de verdad, levantemos las manos. Entonces, hagámoslo.